Saludos, bienvenidos, gracias por apoyar este canal y sus videos. Y en esta oportunidad vamos a una historia que se conoce muy poco, se ha mencionado fugazmente entre algunas personas, historiadores. Me refiero a un conflicto bélico del Imperio Mexicano contra el muy pequeño y fundado país de El Salvador, que todavía estaba dividido en provincias. En el primer cuarto del siglo XIX, Centroamérica se encontraba en un delicado equilibrio entre la herencia colonial y los anhelos de independencia. Todos estaban muy tiernos después de haber proclamado su acta de independencia. Entre las proclamaciones imperiales y los proyectos de unión, San Salvador se levantó como baluarte de resistencia, desafiando al poderoso Imperio Mexicano y defendiendo su autonomía con decisión y coraje. Vale aclarar también que el Imperio Mexicano utilizó principalmente tropas del sur, donde tenía ya anexado parte de Guatemala para poder tratar de doblegar a lo que era El Salvador. Después de la declaración de independencia, 15 de septiembre de 1821, las posturas de los ayuntamientos centroamericanos era disímil con respecto al futuro de todas estas provincias. La más importante decisión que enfrentaban era el ofrecimiento de Agustín de Iturbide a los miembros de la desaparecida Capitanía General de Guatemala para unirse al Imperio Mexicano. Iturbide también ofrecía tropas para apoyar a los que estuvieran a favor. Esto sucedía ya que Centroamérica era una región muy pequeña, dividida en varias partes, y sobre todo algunos tenían el temor que España volviera a reconquistarlas y los sometiera. Gavino Gainza, ex capitán general de la Capitanía General de Guatemala, convertido en jefe político de la Junta Provincial Consultiva, repartió los oficios a los ayuntamientos desde el día 8 de noviembre de 1821, hacía muy poco después de la independencia. Todo esto para que mostrasen su posición a favor o en contra de la anexión de cada provincia al Imperio Mexicano. Aunque la independencia ya estaba declarada por cada uno, por ser muy reciente todo esto, no habían estados completamente organizados ni definidos políticamente. Cada provincia mantenía cierta autonomía local y por eso cada uno debería decidir si aceptaba o rechazaba a pasar a depender del Imperio Mexicano, aunque posteriormente lo intentarían por la fuerza. En San Salvador se recibió el oficio el 12 de diciembre y expresó su total desacuerdo desde el principio, ya que era muy contradictorio a lo que recién habían proclamado la independencia en el 15 de septiembre, en el sentido de que sería un Congreso Nacional el que decidiría la suerte de las provincias. El Salvador era una región agrícola con producción de cacao, añil y exportaba mucho a mercados internacionales de manera relativamente autónoma, es decir, comenzaba a formarse como país. Por lo tanto, unirse al Imperio Mexicano implicaba pagar tributos adicionales al gobierno central en México, redirigir parte de su exportación hacia los mercados mexicanos o bajo condiciones fijas por el imperio. Y existía también el temor que los recursos locales fueran absorbidos para financiar el imperio, sin beneficio claro para la región del Salvador. Además, en El Salvador los líderes locales tendían a favorecer mayor autonomía, comercio libre y cierta influencia liberal, en contraste con el apoyo de Iturbide, que era más centralista y conservador. Se temía que la unión significara represión política y la imposición de un gobierno monárquico en vez de mantener derechos locales, aunque hubo algunos que, al ver la resistencia y los argumentos, intentaron negarse también, como fueron las provincias de Honduras y Nicaragua, pero terminaron aceptando la anexión por presiones. Pero en San Salvador se mantuvo firme, porque también ya empezaba a desarrollarse un sentimiento de identidad propia en Centroamérica. La anexión al Imperio Mexicano era vista como una amenaza cultural a la economía y a la libertad plena política. El 5 de enero de 1822, Agustín de Iturbide, emperador de México, proclamó la anexión de las Provincias Unidas de Centroamérica al recién formado Primer Imperio Mexicano. La intención era consolidar su poder sobre toda Centroamérica, incluyendo Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, con la excusa de crear una unión política y económica que fortalecería la región frente a potencias extranjeras. El Salvador se opuso nuevamente y cambió el nombre de sus autoridades a Junta de Gobierno con José Matías Delgado a la cabeza. Como encargado del ejército, se nombró a Manuel José Arce. Creo que estos dos nombres se conocen bastante en El Salvador. Se consideraba que el acto de Iturbide era unilateral, sin consultar a los representantes locales de gobierno, y amenazaba la autonomía política y económica de la provincia San Salvador.
Se enviaron protestas diplomáticas a Guatemala, que era la capital del antiguo reino, y se rechazaron los emisarios enviados por Iturbide para exigir su misión. La Junta Consultiva de Guatemala declaró la guerra para salvaguardar a quienes defendían la anexión, ya que algunos pocos al interior de San Salvador sí buscaban apoyar la anexión y el resto de países también ya lo estaban haciendo. Entonces las tropas llegaron primeramente al poblado de Santa Ana, y para hacer efectivo su rechazo, las tropas de San Salvador al mando del general Arce se movieron también hasta Santa Ana para enfrentarse. Esto para que aquella vía obedeciera al gobierno de San Salvador y no a la parte de Guatemala que ya estaba anexada al Imperio Mexicano. En vista de lo anterior, Santa Ana solicitó tropas a Gavino Gainza, por lo que éste accedió a brindar este tipo de ayuda. El 12 de febrero de 1822, Agustín de Iturbide, en contestación a una carta de Mariano Aycinena, decía que la ciudad de San Salvador es la que más perjuicio les había causado porque a esa hora se resistía a reconocer el gobierno del Imperio Mexicano, pero se hallaba atacada por todos los flancos. Ya con este pleno conflicto, un contingente de 120 soldados de las fuerzas guatemaltecas al mando del sargento mayor Abos y Padilla se encontraban en Santa Ana. Las autoridades guatemaltecas decidieron incorporar a Santa Ana a la provincia de Sonsonate para asegurar dicho territorio y que permaneciera bajo el control del imperio. Los salvadoreños decidieron enviar nuevamente un contingente de 800 hombres al mando de Manuel José Arce con rumbo a reforzar más Santa Ana. Enterados los guatemaltecos decidieron replegarse hacia Sonsonate y Aguachapán, dejando el poblado en manos de los salvadoreños. Cuando Arce ya había recuperado Santa Ana, fue emitida un acta por la municipalidad en la que reconocieron que pertenecían a la provincia de San Salvador. Posteriormente, Arce le siguió la pista rumbo hacia Sonsonate para recuperarla también en favor de San Salvador. En el trayecto supo de la marcha de Abos y Padilla para acometerle, por lo que decidió enfrentarlo en el Llano El Espino. Esta es la batalla más famosa y lo que más se recuerda de este episodio. Y era la primera que sucedía en la post-independencia. El combate se libró en la noche del 11 de marzo y la victoria fue para los salvadoreños, aunque sufrieron solamente 5 bajas y 8 heridos. Por su parte, los guatemaltecos huyeron en retirada y tuvieron muchísimas más bajas y se sintieron superados. A estas alturas, El Salvador había dado más batalla de lo esperado y les hacía frente a los efectivos enviados desde Guatemala por el Imperio Mexicano. La victoria en el Llano del Espino fue un golpe significativo para las aspiraciones del Imperio Mexicano en la región. Sin embargo, la resistencia salvadoreña continuó y en los meses siguientes se libraron otras batallas como la de Mexicanos y Ayotuxtepeque, donde las fuerzas salvadoreñas también lograron algunos éxitos. Iturbide después recibió informes que aquellos sediciosos, como les llamaban, habían mantenido también los pueblos de Nejapa, Quesaltepeque, Santa Ana y Chalchuapa. Este fue el primer combate que se dio entre tropas guatemaltecas y San Salvador. Recuerde que estas ya estaban bajo el mando del Imperio Mexicano. Y no fue de miles en los ejércitos, pero fue muy destacado en la historia, porque en el campo del Espinal quedó sembrada la semilla de las luchas que se seguirían manteniendo en pos de seguir siendo independientes. El Salvador organizó milicias locales compuestas por campesinos, ciudadanos armados, bajo el mando de José Matías Delgado, quien ya era un líder reconocido por su papel en la independencia de Centroamérica. La estrategia salvadoreña se basó en defender ciudades claves, control de los pasos montañosos y resistir el avance de las fuerzas imperiales sin entrar en confrontaciones que pudieran devastar los cultivos y la población. Aunque los combates fueron limitados en número, hubo varios choques entre las fuerzas que enviaba el Imperio Mexicano y que avanzaban desde Guatemala en contra de las milicias salvadoreñas. Todo esto en valles circundantes que se convirtieron en el núcleo de la resistencia, sirviendo como bastión político y militar. La población civil participó activamente, se armó de valor para resistir y suministraba alimentos, información y apoyo logístico a las tropas locales. La estrategia de resistencia activa y defensa de las posiciones importantes fue crucial para que México no lograra el control efectivo de la provincia. El Salvador se consolidó como una provincia firme en defensa de su independencia que tanto le había costado frente a los poderes externos.
La resistencia fortaleció a líderes locales como José Matías Delgado, quienes ganarían mucha relevancia en la historia salvadoreña y también en la política de esa actualidad. También dejó un precedente de autonomía y organización militar que marcaría la política salvadoreña por los años siguientes. Aunque Iturbide proclamó la anexión el 5 de enero de 1822, la resistencia salvadoreña, liderada por Arce y Delgado y otras autoridades locales, impidió que las fuerzas mexicanas enviadas desde Guatemala ocuparan y gobernaran las provincias. El Salvador se mantuvo en su autonomía territorial y política, peleando lo que ellos consideraban su territorio y defendiendo San Salvador y los valles cercanos como bastión de resistencia. Otros territorios de Centroamérica como Honduras y Nicaragua sí llegaron a aceptar provisionalmente la anexión, pero El Salvador se mantuvo fuerte de su rechazo inquebrantable. La resistencia de San Salvador ante la anexión al Imperio Mexicano comenzó inmediatamente después de la proclamación de Iturbide. Lo que hoy se conoce como la capital San Salvador nunca fue ocupada y en su corto periodo de apenas 14 meses la resistencia se mantuvo firme hasta el colapso del Imperio Mexicano en marzo de 1823. Esto tras la abdicación de Iturbide, que también caía, se desmoronaba como emperador. Este breve pero decisivo intervalo permitió que El Salvador se consolidara como un actor autónomo y se integrara de manera libre y equitativa en lo que posteriormente fue la República Federal de Centroamérica, marcando el inicio de un nuevo capítulo en la historia política de la región. La resistencia de San Salvador frente a un gran imperio como el mexicano no fue simplemente un acto militar o político aislado, sino un símbolo temprano de determinación en Centroamérica por decidir su propio destino. Al mantenerse firme durante tiempos críticos en los que nadie los apoyaba, la provincia salvadoreña demostró que la autonomía y la identidad regional podían prevalecer incluso frente a un poder extranjero superior y no negociaban su libertad. Este acto de firmeza no solo permitió que El Salvador se integrara con voz propia en la República Federal de Centroamérica, sino que también marcó un precedente para los demás países en la región, la defensa de sus intereses locales y la construcción de instituciones propias. Aunque la federación eventualmente también se disolvería, el legado de la resistencia salvadoreña permaneció como un ejemplo de coraje hasta la actualidad, unidad y autonomía. Recordatorio que las decisiones locales, la voluntad del pueblo, la identidad, la valentía frente a la imposición externa son elementos que definen la historia y el rumbo político de una nación. Y ese es un breve resumen de la resistencia salvadoreña. Algo que quizá algunos no sabían, o si usted lo conocía, ¿qué puede comentar? ¿Cuál es su opinión? Se le agradece mucho siempre apoyar este tipo de videos y esta comunidad. Muchísimas gracias, cuídese, nos vemos, hasta la próxima.